Bienvenidos compañeros, vamos a hablar un poco sobre inmunoestimulantes. Vamos a hablar qué son inmunoestimulantes, dónde actúan los inmunoestimulantes y qué tipos de inmunoestimulantes hay, porque hay una gran variedad, una amplia gama. Entonces tenemos que definir qué son los inmunoestimulantes. Bueno, son sustancias inertes que pueden actuar solas o que se encuentran en otros organismos vivos que estimulan el sistema inmunitario induciendo activación o aumentando la actividad de cualquiera de sus componentes. Entonces, tenemos que en la producción animal intensiva se requiere que los animales estén lo más sanos posibles. Sin embargo, esa intensidad de trabajo genera deterioro en los animales y por lo tanto es muy frecuente encontrar deficiencias en la respuesta a las enfermedades. Una forma de promover la respuesta inmune sin tener que sacrificar esa intensidad de producción es justamente usando este tipo de estimulantes del sistema inmunológico que aumentan claramente la capacidad de responder a las enfermedades que se puedan presentar en el sistema productivo. Entonces tenemos una amplia gama de inmunoestimulantes, existen demasiados, tenemos probióticos, tenemos prebióticos, tenemos algunas vitaminas, algunos minerales, tenemos levaduras, citocinas sintéticas que se parecen mucho a las endógenas o que actúan parecido a las mismas, sustancias de las paredes bacterianas, reguladores metabólicos, el calostro que provee inmunidad pasiva a las crías recién nacidas, sustancias que poseen ADN o ARN de patógenos, entre muchos otros. Existen un montón más. Todos estos son divididos en diferentes grupos que pueden ser dosificados a los animales de muchas maneras. En este caso, y acá solo vamos a desarrollar los inmunoestimulantes que son administrados dentro de una ración de alimento en los animales de producción. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar de los probióticos. Un probiótico se define como un suplemento microbial vivo que tiene un efecto benéfico sobre el hospedero y que puede darse en diferentes áreas. Por ejemplo, por una modificación en la comunidad bacteriana asociada al hospedero, por un aumento directamente en la respuesta inmune del hospedero frente a la enfermedad y por un aseguramiento de un uso eficiente del alimento o un incremento de su valor nutricional. Ahora bien, se han descrito muchos mecanismos por los cuales los probióticos pueden actuar y nosotros vamos a explicar algunos de ellos. Muy bien, uno de los mecanismos que usan los probióticos para generar su efecto es la inducción de un pH por debajo de 4. Este pH por debajo de 4 se logra gracias a la producción de ácidos grasos de cadena corta como acetatos y butiratos. Estos ácidos grasos pueden llegar a tales concentraciones que logran impedir el crecimiento de gérmenes. Además, el pH ácido favorece el crecimiento o solamente de las bacterias tolerantes al ácido. Esto lo usan algunos probióticos para sobrevivir, por ejemplo los lactobacilos, que producen peróxido de hidrógeno que reduce el pH luminal y el potencial redox, inhibiendo el crecimiento de otras bacterias que pueden ser patógenas y que no son tan tolerantes al ácido. Otro mecanismo que usan es la capacidad de aumentar la expresión de las mucinas ileocolónicas, como MUC2 y MUC3. De esta manera ayudan a cubrir el intestino con una capa de moco, que si bien es un mecanismo inespecífico, es muy eficaz en la lucha antibacteriana. Otra manera que usan en este caso los lactobacilos y las bifidobacterias es segregar antibióticos naturales con amplio espectro de actividad. Por ejemplo, las lactocinas, las silbeticinas, las curvacinas, las nicinas y las bifidocinas. Otro mecanismo es la producción de compuestos inhibitorios. En este caso, tenemos que la microflora endógena limita la incursión de microorganismos patógenos por la fermentación de productos bacterianos como metabolitos primarios de ácidos grasos, dióxido de carbono, acetaldehído y peróxido de hidrógeno. También esta colonización puede ser limitada por la producción de las bacteriocinas que ya mencionamos, sideróforos, lisocimas, proteasas y diacetil. Los probióticos también pueden actuar como competencia de productos químicos y energía disponible contra los microorganismos patógenos. En este caso, además de la competencia per se,
tenemos que tomar en cuenta los agentes quelantes de hierro, que son importantes para la capacidad de liberar nutrientes esenciales del ambiente. Entonces los probióticos lo que hacen es que les quitan estos nutrientes como el hierro a los competidores e inhiben su proliferación. También los probióticos, para generar su efecto, compiten por los sitios de adhesión o receptores de los organismos patógenos. Esta propiedad de adhesión de los probióticos se ve afectada por los ácidos gastrointestinales, pero siempre se da en alguna medida. También hay otro mecanismo relacionado directamente con el incremento de la respuesta inmune. En este caso, el incremento se da por la presencia de compuestos de origen microbiano, como LPS, peptidoglucanos y betaglucanos, que se encuentran en los mismos probióticos. Se ha visto, por ejemplo, que los macrófagos aumentan sus actividades cuando un individuo es sometido a regímenes alimenticios constantes con estos suplementos. El último mecanismo es la alteración del metabolismo microbiano. Cuando los probióticos colonizan la microflora intestinal, se generan gran cantidad de enzimas que incrementan sustancialmente el proceso digestivo. Al aumentar el proceso digestivo, aumenta la destrucción de agentes potencialmente patógenos y el ritmo de reposición de los organismos patógenos en este caso se ve modificado, por lo que su presencia en el tracto gastrointestinal disminuye. Para terminar, es importante tomar en cuenta que la administración de probióticos se debe determinar la edad favorable para ellos, pues la colonización del intestino es dependiente de la edad. Muy bien, ya hablamos de los probióticos, ahora vamos a hablar un poco de los prebióticos. Es común confundir estos términos o asumir que los prebióticos son lo mismo que los probióticos. La diferencia está en que los prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles con efectos beneficiosos por su capacidad de estimular el crecimiento o la actividad de un número limitado de bacterias en el colon, y de este modo mejoran la salud del individuo. Los probióticos son los organismos vivos que de una u otra manera generan un efecto beneficioso. Por eso, podemos decir que un prebiótico puede estimular un probiótico. Algunos prebióticos usados comúnmente son los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, que se encuentran en forma natural en algunas legumbres como espárragos y cebolla. También se usan la lactulosa y el latitol, y algunas otras fibras solubles que se comportan como prebióticos. Los prebióticos han tenido relevancia principalmente en perros y cerdos, que son las especies donde más investigaciones se han hecho al respecto. Otros microorganismos que se usan en la producción animal y tienen un efecto inmunoestimulante son las levaduras. Las levaduras engloban la definición de probióticos y prebióticos, pues tanto ellas mismas como las sustancias que están sobre su pared estimulan el sistema inmune. Sin embargo, las vamos a poner en un grupo aparte, pues siempre han sido consideradas de esta manera. Las levaduras poseen sustancias como los mananoligosacáridos, conocidos como MOS, que son un tipo de carbohidratos derivados de la pared de la célula. Un ejemplo es la levadura de género Saccharomyces, que es la más usada como suplemento alimenticio en la dieta de animales de producción animal. Estos oligosacáridos contienen manano, un azúcar reconocido por ciertas bacterias, incluyendo muchas variedades de E. coli y Salmonella. Existen varias formas de MOS, pero todas están compuestas por un azúcar manosa y enlaces glucosídicos de los siguientes tipos: alfa 1,6, alfa 1,2, alfa 1,3 y beta 1,3. Las levaduras tienen influencia inmunológica, ya que se ha demostrado que los MOS son capaces de modular el sistema inmune, reduciendo la incidencia de enfermedades respiratorias e infecciones que se acentúan en periodos de estrés ambiental. Esto ocurre debido a que alrededor de las 3/4 partes de todas las células inmunológicas en el cuerpo del animal están localizadas dentro del intestino como parte del tejido linfoide, el lugar de acción de los MOS. También se sabe que son capaces de proporcionar cierta protección inmunológica específica e inespecífica. Entonces, una de las maneras por las que influye en la inmunidad específica es por medio de la acción sobre los anticuerpos. Las IgA de la mucosa, una parte importante de la respuesta inmunológica específica,
protegen los animales previniendo la adherencia de las bacterias o las toxinas a las células epiteliales del intestino, que de otro modo serían dañadas. En este caso, los MOS actúan estimulando la producción de IgA y produciendo un aumento en su concentración. Aunque no se sabe bien con exactitud cómo actúan los MOS en este contexto, se supone que las células SEME toman pequeñas porciones de dichos oligosacáridos y las transportan a las placas de Peyer para que puedan actuar como auxiliares en el estímulo de la producción de las IgA. La acción inespecífica se da sobre todo sobre los macrófagos. El sistema inmunológico no específico, especialmente el de los macrófagos, es muy importante en la etapa temprana de la lucha contra las bacterias invasoras. Los productos de la pared celular de microbios extraños estimulan la actividad fagocítica. Los MOS intervienen en este tipo de inmunidad, pues interaccionan con los macrófagos y estimulan su producción. Este hecho aumenta la velocidad y efectividad de la acción inmune inespecífica. Otros inmunoestimulantes muy importantes son las vitaminas. Estas son importantes pues aunque son necesarias en pequeñas cantidades, son esenciales en muchas rutas metabólicas. En el sistema inmune generan su efecto cuando la disponibilidad de estas en el organismo es alta, pero no suelen ser determinantes. La primera vitamina que vamos a ver y que tiene un efecto inmunoestimulador es la vitamina C y puede actuar de diferentes maneras estimulando la destrucción de patógenos. Por ejemplo, la vitamina C posee propiedades antioxidantes y reduce los efectos del estrés, frenando la acción inmunosupresora provocada por los corticosteroides de la respuesta al estrés. También esta vitamina es necesaria para formar el colágeno, un componente esencial de las membranas de las células, por lo que contribuye al mantenimiento de las barreras naturales contra las infecciones. Otra manera es mediante la producción de sustancias que estimulan la acción y comunicación de las células inmunes. Por ejemplo, la producción de interferón, que son glicoproteínas que impiden a muchos patógenos provocar infecciones, ya que forman parte del sistema inmunológico y son producidos cuando las células son atacadas, aumentando la resistencia del cuerpo a la infección. Otra manera es actuando directamente sobre la acción y la proliferación de las células blancas. Por ejemplo, estimula la proliferación de linfocitos T y la acción de las NK. También estimula la función fagocítica por parte de los macrófagos y la producción de óxido nítrico por parte de los fagocitos para matar a los microorganismos invasores. Otra manera es actuando sobre el agente patógeno. En este caso, los virus pueden ser los más afectados, pues la vitamina C inhibe la neuroaminidasa, permitiendo la captura de estos microorganismos. La vitamina E es otra vitamina que tiene efecto inmunoestimulante. Ella posee una función estructural y antioxidante, protegiendo la membrana de la peroxidación, por lo que protege a la membrana del daño oxidativo en una respuesta inmunitaria. Otras partes donde actúa es, por ejemplo, en la producción y liberación de prostaglandina 2 y además tiene la capacidad de modular la producción de otras citocinas. También induce la proliferación de células de defensa y aumenta la respuesta celular ante algún daño o infección. Otra manera es estimulando la actividad fagocítica de los neutrófilos como mecanismo de defensa. Esto se ha probado cuando se suplementa con vitamina E y selenio, donde esta actividad se incrementa, facilitando la habilidad para matar bacterias. Otra vitamina que influye en el sistema inmune es la vitamina A y vamos a hablar un poquito de ella. La vitamina A y los carotenoides influyen de diferentes formas en la inmunidad, por ejemplo, en el proceso de transcripción de la célula y permiten la captura de radicales libres. También representan un papel esencial en el mantenimiento de la integridad de la superficie de las mucosas, que son barreras naturales contra las infecciones. Se ha encontrado que los carotenos juegan un papel importante en la prevención del cáncer, pues estimulan la función inmunológica de los linfocitos T y B, y de esta manera pueden producir la inhibición del crecimiento tumoral. Otro mecanismo en el que se ha visto la intervención de la vitamina A es en el funcionamiento de los órganos inmunes y la inmunidad adaptativa. Se ha visto que la deficiencia de vitamina A
en los animales deprime la respuesta de anticuerpos y disminuye la inmunidad celular mediana. También se ha reportado que por esas deficiencias pueden ocasionarse atrofia del vaso y del timo, y además una reducción casi completa de todos los linfocitos. La vitamina D en el sistema inmune ha sido investigada más recientemente y tiene tanto efectos moduladores como estimulantes, por lo que parece ser que su actividad en la respuesta inmune es mayor de lo que se creía. Vamos a hablar primero de los efectos moduladores y luego de los estimulantes. Uno de los mecanismos moduladores es que la vitamina D parece tener un efecto en las células T auxiliares. La adición de vitamina D a poblaciones celulares de CD4 produjo una inhibición significativa de la proliferación celular mitógena inducida, es decir, previene que estas células se activen y produzcan interleucina 2. La vitamina D3 también estimula la secreción de TGF-beta, que suprime las acciones proinflamatorias de los linfocitos Th1. Este balance a favor de los Th2 provee las bases moleculares para una potencial terapia utilizando vitamina D y sus análogos en enfermedades autoinmunes mediadas por linfocitos Th1. Otro efecto inmunomodulador es sobre la apoptosis de células autorreactivas. Se ha visto que la vitamina D actúa sobre las células dendríticas y sobre los linfocitos T maduros que empiezan a ser autorreactivos aumentando su apoptosis. Ahora, un efecto estimulante es el que parece ser que se da sobre la inmunidad innata. Entonces, cuando los productos bacterianos invaden al hospedero son reconocidos por receptores tipo TOL o TLR en los macrófagos. Esta respuesta inmunitaria innata se activa por la presencia de antígenos que provocan la regulación en aumento de los BDR, que son los receptores de la vitamina D. La activación de este receptor es justamente dado por la vitamina D. De esto se concluye que la interacción de la vitamina D con los BDR se vincula con la estimulación del procesamiento de los antígenos, la fagocitosis y la producción de TNF-alfa e interleucina 1. También influye por la unión de los TLR tipo 2 con su ligando tipo 1, que se asocia con la producción de péptidos antimicrobianos, y esa producción es dependiente de la vitamina D. Además, se sabe que la vitamina D actúa mediante las vías de las citocinas para formar defensinas. El último grupo de inmunoestimulantes de los que vamos a hablar y que pueden ser usados en la dieta de los animales son los minerales. A pesar de que estas sustancias se usan en pequeñas cantidades en el cuerpo, su acción catalizante es muy importante. A pesar de que existen muchos minerales que influyen en la inmunidad, mencionaremos solo unos pocos. Un mineral muy importante es el zinc, que es necesario para la inmunidad innata y adaptativa. El zinc tiene varias funciones catalíticas, estructurales y reguladoras en el cuerpo. Una zona del sistema inmune donde participa el zinc es en el sistema de complemento, que funciona para matar patógenos invasores, ya sea por lisis directa o por la promoción de la fagocitosis. El zinc también estimula otros componentes de la inmunidad innata y adaptativa, que incluyen la actividad de las células asesinas naturales y la capacidad de las células inmunitarias para generar oxidantes que matan a los patógenos invasores. También promueven la producción y la función de los linfocitos. Otro mineral es el selenio, que es necesario para el normal funcionamiento de varias enzimas importantes en la inmunidad innata y adaptativa, incluyendo el glutatión peroxidasa y antioxidantes celulares. El selenio tiene efectos sobre la expresión de citocinas, la producción de anticuerpos y aspectos de la inmunidad mediada por células. El hierro es otro mineral muy importante, pues este es necesario en la diferenciación y la proliferación de los linfocitos T y en la generación de especies reactivas de oxígeno que matan a los patógenos. Por eso, la deficiencia de hierro
da lugar a deficiencias en la inmunidad y al aumento de la morbilidad y la mortalidad por infecciones. Sin embargo, el hierro es requerido por la mayoría de los agentes infecciosos para su reproducción y supervivencia. Y durante las primeras etapas de una infección, los niveles séricos de hierro disminuyen y los niveles de ferritina, que es la proteína que almacena el hierro, aumenta con el fin de secuestrar el hierro de los patógenos. Por otra parte, la elevación de los niveles de hierro por problemas hereditarios pueden deteriorar la función fagocítica, la producción de citocinas y el sistema de activación del complemento, así como la función de los linfocitos T y B. El último mineral inmunoestimulante que veremos es el cobre. El cobre es también importante en la inmunidad, pero el mecanismo exacto de su acción inmunológica aún no se conoce. La deficiencia nutricional de cobre produce un bajo número de neutrófilos. También la función de los neutrófilos que quedan está deteriorada y se ha observado que la producción del anión superóxido está reducida tanto en neutrófilos como en macrófagos. La forma en la que actúa sobre la inmunidad adaptativa es por el efecto que se ve sobre los linfocitos T. En ellos, los niveles disminuidos de interleucina 2, que es la citocina responsable de la regulación del ciclo celular, en los linfocitos T, han sido observados en animales con deficiencias de cobre.